Hola, estimados estudiantes de séptimo básico, los saludo en esta nueva semana, en la cual nos corresponde hablar sobre sustancias puras y mezclas. Y para una mayor comprensión de este contenido, les presento el siguiente recurso para que se logre una mejor comprensión de esta nueva materia, ¿cierto? En su cuaderno web class yo subí ciertos recursos, pero lo que van a ver acá no está en esa plataforma. Así que por eso los invito a ver este video, que también lo voy a subir a mi canal de YouTube, donde va a estar disponible, y en la plataforma web class voy a adjuntar el link del mismo video. Así es que vamos a empezar. Así que mucha atención. Bueno, a través de este recurso, ¿qué es lo que deberíamos aprender? Bueno, diferenciar entre sustancia pura y mezcla. Diferenciar también entre elementos y compuestos y reconocer los distintos tipos de mezclas. Entonces, vamos con la siguiente. Y para iniciar una actividad de reconocimiento, aquí aparecen distintas sustancias que están en distintos estados también de la materia, y si algunas no las reconocen, no importa, lo vamos a ir viendo paso a paso. Por ejemplo, acá, si pinchamos la imagen, nos muestra que es una imagen que muestra sobre el cobre. El cobre es un elemento perteneciente a la tabla a la tabla periódica de los elementos. Este elemento se presenta en estado sólido a temperatura ambiente. El átomo de cobre se representa a través del símbolo Cu. Ustedes lo conocen como los famosos alambres de cobre, que son los que se utilizan en la red eléctrica, y porque es un metal que es un buen conductor, entonces para eso se utiliza. Los átomos de cobre metálico se distribuyen a través de redes cristalinas, y en la imagen aparece el esquema de cómo estarían representados los átomos de cobre en el estado sólido que aparece allí. Entonces, seguimos con la imagen. Dice, la imagen muestra el compuesto químico denominado alcohol etílico, cuya fórmula es CH3CH2OH, y los átomos que la componen son carbono, hidrógeno y oxígeno. Este compuesto se presenta en estado líquido a temperatura ambiente. Acá, en la imagen de acá, aparece la molécula de alcohol etílico en forma tridimensional. Y acá, alcohol etílico se obtiene por fermentación de la glucosa y se utiliza ampliamente como desinfectante. Hay algunos microorganismos que realizan la fermentación alcohólica, por ejemplo las levaduras, que son unos hongos microscópicos, y ellos pueden obtener alcohol etílico a través de fermentación. Y algunas bacterias también hacen ese proceso. Sigamos. La imagen de acá nos muestra el compuesto químico denominado peróxido de hidrógeno, o también más conocido como agua oxigenada, cuya fórmula es H2O2, y los átomos que lo componen son hidrógeno y oxígeno. El agua oxigenada se presenta en estado líquido a temperatura ambiente y es altamente reactiva, pues se descompone fácilmente en agua y oxígeno. En esta imagen aparece la molécula de agua oxigenada en sus 3 dimensiones, los 2 átomos de hidrógeno más los 2 átomos de oxígeno. Cada esfera es un átomo. Y en la otra imagen aparece su otra presentación en estado líquido, y el agua oxigenada se utiliza ampliamente como desinfectante y está presente en algunos detergentes líquidos de ropa. La imagen de acá, pinchamos. Esta imagen nos muestra el compuesto químico denominado cloruro de sodio, o también sal común o sal de mesa, cuya fórmula es NaCl. Está formado por el elemento sodio,
con el símbolo Na, y el elemento cloro, el símbolo Cl. La sal se presenta en estado sólido a temperatura ambiente. Los cristales de sal, ¿cierto? Se agrupan de cierta forma. En este caso, las esferas de color azul representan a los átomos de sodio y las esferas de color verde representan a los átomos de cloro. La sal se utiliza ampliamente como condimento, pues realza los sabores de los alimentos que consumimos. Su uso en forma excesiva puede provocar daños a la salud. Entre ellos, el alto consumo de sales puede producir problemas al riñón o también hipertensión arterial. Y la imagen que está acá, pinchamos y nos muestra que es una piedra de carbono cuyo símbolo es C. Este se presenta en estado sólido a temperatura ambiente. El átomo de carbono se representa a través del símbolo C, como ya se había indicado anteriormente, y la imagen que están acá muestra la red cristalina del carbono. Las esferas representan los átomos de carbono. La figura A muestra la red cristalina del diamante, que es uno de los materiales más duros. Los diamantes son hechos de carbono también. La figura B muestra la red cristalina del grafito, que es esencialmente laminar. El grafito es lo que le da la posibilidad a ustedes de escribir, ¿cierto? Los lápices mina, lo que tienen en su interior es grafito. No sé, el grafito, ahora saben que está compuesto de carbono y su estructura molecular, la disposición de los átomos, es en forma laminar. En cambio, en los diamantes, la forma es más piramidal. Sigamos. Entonces, ahora, en esta actividad nos pide que observemos las imágenes que están acá y distingamos cuáles son elementos y cuáles son compuestos. ¿Ya? Los elementos son átomos que están representados solamente en una cantidad. En cambio, los compuestos serían sustancias que están formadas por dos o más elementos. Entonces, teniendo eso como consideración, si yo tomo, por ejemplo, el cloro de esta imagen, me voy a encontrar que solamente hay un elemento. Entonces, debería colocarlo en esta zona. ¿Ya? Aquí hay una aclaración, dice, el cloro y el oxígeno se presentan naturalmente como moléculas, sin embargo, para esta actividad están descritos sus símbolos como elementos. ¿Ya? Entonces, teniendo esta ayuda, me voy al oxígeno y lo coloco acá. El oxígeno, si bien aquí aparecen dos, pero hay que tener en consideración que en la atmósfera el oxígeno no se encuentra disociado, siempre está asociado con otro oxígeno. Por eso en la atmósfera hablamos más bien de oxígeno molecular. Pero para este caso lo vamos a colocar como elemento. Después me fijo, aquí dice mercurio. El mercurio también es un elemento químico, se presenta en estado líquido y es un metal. Es el único metal líquido. Entonces, con esa ayuda, lo vamos a colocar aquí. Después vamos a corregir, vamos a ver si estamos en lo cierto o no. Y sigo revisando. Veamos. Al parecer, estos serían elementos. Ahora veo acá, dice dióxido de nitrógeno. Dióxido, es decir, oxígeno y nitrógeno. Por lo tanto, es un compuesto. El cloruro de sodio, o la sal común, está compuesto por un átomo de sodio y uno de cloro. Por lo tanto, es un compuesto. Va ahí. Tenemos después dióxido de carbono, dióxido, lo mismo que el dióxido de nitrógeno. Dos átomos de oxígeno y uno de carbono, por lo tanto es un compuesto. Y la última opción, el bicarbonato de sodio.
Aquí, si se fijan, hay un elemento, sodio, la H significa hidrógeno, 2 elementos, la C, carbono, un tercer elemento, y oxígeno, que está en 3 unidades. Por lo tanto, este sería un compuesto. Entonces colocamos ahí, y ahora revisamos. Excelente. Se han seleccionado muy bien las imágenes. Seguimos. Entonces, como acabamos de ver, las sustancias puras se pueden clasificar en elementos y compuestos. Esto lo pueden anotar en sus cuadernos si lo desean. Los elementos están formados por el mismo tipo de partículas, las que no pueden ser descompuestas en otras más simples. Y los compuestos van a ser los que están constituidos por 2 o más elementos diferentes. Estos pueden ser separados en sustancias más simples por métodos químicos. Puede ser, por ejemplo, por hidrólisis, que es, por ejemplo, el agua. El agua permite muchas reacciones químicas de separación de enlaces, pero también me permite formar enlaces. Y por lo tanto, sería un proceso químico que permitiría la separación de los compuestos. Entonces, teniendo claro qué es un elemento y qué es un compuesto, podemos seguir. Ahora, en esta actividad dice, ¿con cuáles de estas sustancias puedes producir una mezcla? Arrastra tu respuesta al matraz. Este objeto se llama matraz. En este caso, vamos a ver si estas sustancias que están acá se pueden mezclar, es decir, juntarlas. ¿Qué pasa si yo coloco en este matraz cobre? Aplico una cierta cantidad de cobre y lo mezclo con otra sustancia que aparece en la lista. Vamos a tomar el estaño, que es el cobre es un metal, el estaño también es un metal. Entonces, vamos a ver qué resulta acá. Vamos a ver si se pueden mezclar. Excelente, la mezcla es correcta. Ahora, pinchamos este recuadro y nos va a dar que cuando mezclamos cobre con estaño, obtenemos un nuevo metal, que se llama bronce. El componente principal de esta mezcla es el cobre, que contiene pequeñas cantidades de estaño. Es decir, en el metal bronce, si bien es una mezcla entre cobre y estaño, el cobre está en mayor proporción. Y es por eso que cuando observamos el metal de bronce, vemos que su coloración es más parecida al cobre que al estaño. Ambos son elementos químicos y son metales. Y en este proceso estamos viendo el bronce fundido. Para poder trabajar los metales, para poder moldearlos, para poder hacer figuras, por ejemplo, medallas, trofeos, esto se hace a altas temperaturas para lograr que se mezclen de mejor forma y también darles formas, también modelarlos, como les decía. Pueden ser para fabricar utensilios, medallas, etc. En términos correctos, esto es una aleación, cuando se funden dos metales. Muy bien. Seguimos. Ahora, tenemos otras sustancias y nos piden que las mezclemos, pero ojo, tenemos que ver cuáles se pueden mezclar, que no podemos mezclar todo. Veamos, tengo azúcar, estaño y agua. ¿Qué es la lógica que podríamos, para formar una mezcla, que podríamos juntar para formar una mezcla? Vamos a colocar en este caso agua, que es un líquido, ¿cierto? Y es un solvente. Ojo con eso, o solvente, es decir, tiene que haber algo que pueda disolver el agua. En este caso, el estaño es más difícil que sea disuelto por agua. Entonces vamos a colocar azúcar. ¿Qué pasa si mezclamos agua con azúcar? Muy bien, nos da una mezcla
que es lo que nos estaban pidiendo en este caso. Entonces, cuando mezclamos agua y azúcar, el azúcar se disuelve en el agua, ya que el agua tiene la capacidad de destruir la red cristalina que presenta el azúcar. A altas temperaturas se disuelve mejor. Cuando el agua tiene una alta temperatura, es más fácil la disolución de los cristales del azúcar. Acuérdense que la temperatura acelera también el movimiento de las partículas. Entonces, hace que cambien de estado y así pueda dispersarse mejor. Muy bien. Continuemos. Dice acá, lee la pregunta y responde. La imagen que está acá muestra una amalgama de mercurio con oro. Mercurio, acuérdense que es un metal, el que está en estado líquido, y el oro es otro metal que en su estado natural lo encontramos sólido. ¿Qué tipo de mezcla forman estos componentes? ¿Será un coloide? ¿Será una suspensión? ¿Será una mezcla heterogénea o una mezcla homogénea? Un detalle importante, los dos son metales. ¿Ok? Ahora, ¿qué es un coloide? Bueno, los coloides están formados por partículas coloidales y estas partículas coloidales suelen ser elementos sólidos muy pequeños que se dispersan en la fase dispersora, que es un líquido. Por lo tanto, un coloide tiene dos fases, una fase dispersora, que es un fluido, y una fase dispersa, que son las partículas coloidales, que se presentan en estado sólido. Entonces, vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Colocamos si es un coloide. No, no es un coloide. ¿Será una suspensión? Revisemos. Perdón, reiniciemos. No, está incorrecto. Ahora, una amalgama es una mezcla, ¿cierto?, de sustancias que están equitativamente en sus concentraciones. Es decir, sería una mezcla homogénea. Veamos si será esa. Muy bien. Y vamos a ver la explicación. El mercurio con el oro tienen una gran afinidad, por lo que forman una amalgama. Si los observas a simple vista, podrás darte cuenta que en la amalgama no se pueden distinguir los componentes, por lo que se trata de una mezcla homogénea. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D. Se mezclan tan bien que forman una estructura que es imposible a simple vista distinguir cuáles serían los dos componentes de esta mezcla. A eso le llamamos una mezcla homogénea, que está distribuida las concentraciones de las partículas en la misma proporción. Esto significa homogéneo. Sigamos. Acá la imagen muestra una campana de bronce, cuyos componentes metálicos son, el bronce vimos que era una aleación. ¿Entre qué metales? Entre el cobre y el estaño. Si eso es correcto, debería irnos bien. Muy bien. La alternativa es correcta. Felicitaciones. La imagen muestra una campana de bronce cuyos componentes metálicos son el cobre y el estaño. Por lo tanto, la alternativa correcta es B. Muy bien. Continuemos. Lee la pregunta y responde. Los componentes principales de las bebidas gaseosas son agua, azúcar y dióxido de carbono, componentes que se encuentran en distintos estados. ¿Cómo es el estado físico de la mezcla?
es decir, el contenido que está en la lata de bebida gaseosa, se refiere al contenido, cómo está, en qué estado, debería ser líquido. Excelente. Entonces, las bebidas gaseosas están formadas por agua, azúcar y dióxido de carbono, entre otros componentes. Al juntarlos, forman una mezcla de tipo homogénea, la cual se observa en estado líquido. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C. Muy bien. Sigamos. Lee la pregunta y responde. La atmósfera es una mezcla de gases entre los cuales los principales son. Como ustedes deben recordar, el año pasado hablamos de la atmósfera y los componentes de la atmósfera, es decir, el aire que respiramos que está presente en la atmósfera es una mezcla de gases. Y esta mezcla de gases, algunos de ellos están en distintas proporciones. Acá están preguntando los principales, es decir, de esa mezcla, ¿cierto?, de gases, cuáles son los que están en mayor proporción. Y ustedes deben recordar que de todos los gases de la atmósfera, el nitrógeno es el que está en mayor proporción, cercano al 78%. Y tenemos un 21% de oxígeno en la atmósfera. Y después tenemos dióxido de carbono en 1% y el resto, el porcentaje que falta va a estar compuesto por otros gases, pero que está en muy baja proporción. Por lo tanto, la respuesta correcta debería ser la alternativa A. Muy bien. La atmósfera es la capa más cercana a la Tierra con la que tenemos contacto directo. Esta capa es una mezcla de gases, principalmente nitrógeno, lo que les decía, 78%, y de oxígeno en un 21%. Muy bien. Lee la pregunta y responde. La leche. La leche es una mezcla líquida formada por diversos componentes, entre los cuales se encuentran el agua, la materia grasa y las proteínas. ¿Qué tipo de mezcla es la leche? Aquí vamos a tener que la leche está compuesta por distintas sustancias, pero ¿qué tipo de mezcla es? ¿Será una suspensión? ¿Será una mezcla homogénea, heterogénea o será un coloide? Veamos la primera opción. Exacto. Recordar que los coloides están formados por dos fases, una fase dispersora, que es un fluido, y una fase dispersa, que serían las partículas coloidales. Dice, la leche es una mezcla líquida que posee partículas dispersas en el medio, las cuales se pueden observar a través de instrumentos especializados como los microscopios. Por lo tanto, se clasifica como una mezcla heterogénea de tipo coloide, por lo tanto, la alternativa correcta es A. Lee la pregunta y responde. El vinagre es una sustancia líquida formada por agua y ácido acético. Este se puede obtener de la fermentación del vino o la manzana. ¿Qué tipo de soluto y disolvente forma el vinagre respectivamente? ¿Qué tipo de soluto y disolvente forma el vinagre respectivamente? En este caso, ambos están en el mismo estado, líquido, líquido. Muy bien. El vinagre es un condimento líquido formado por agua y ácido acético. Este se puede obtener de la fermentación del vino o la manzana. El vinagre está formado por un soluto líquido y un disolvente líquido, siendo su mezcla también líquida. Por lo tanto, la alternativa C es la correcta. Veamos, la sangre.
Es la encargada del transporte de nutrientes, intercambio gaseoso y transporte de hormonas. Para cumplir con esta función, la sangre es una mezcla de, bueno, en la sangre, la sangre transporta agua, transporta nutrientes, transporta iones, moléculas orgánicas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la opción correcta es esa, letra A. La sangre es la sustancia compuesta por agua, iones y moléculas orgánicas, lo cual le permite el transporte de nutrientes en el organismo, el intercambio gaseoso y el transporte de hormonas. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A. Y para terminar, ¿cierto? Vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto. Entonces, los elementos están formados por un solo tipo de átomo. Por ejemplo, el mercurio, por ejemplo, el cobre, el cloro, el sodio, el calcio, esos serían elementos. Los compuestos están formados por dos o más elementos distintos. Por ejemplo, la sal. La sal está formada por sodio más cloro. El dióxido de carbono es un compuesto porque está formado por carbono más dos átomos de oxígeno. La glucosa que vimos el año pasado, que se produce, ¿cierto?, en la fotosíntesis, sería un compuesto porque está formada por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Entonces, tenemos clara ahora la diferencia entre elementos y compuestos. Las sustancias puras presentan una composición química única y definida. Las mezclas son el resultado de la interacción entre dos o más sustancias no combinadas químicamente. Por lo tanto, hemos aprendido que existen distintos tipos de sustancias. Las sustancias se pueden clasificar como sustancias puras, como los elementos y los compuestos químicos, y las mezclas las vamos a clasificar como mezclas homogéneas y heterogéneas. Y aquí están los resultados de nuestra trivia, ¿cierto? De nuestra actividad. Bueno, eso quería compartirles. Les voy a dejar el link de este video para que lo puedan observar, ya sea en sus cuadernos de webclass o si no en el canal de YouTube. Y les recuerdo que esto es un complemento a lo que está en sus cuadernos de webclass. Así que los invito a desarrollar sus actividades que están ahí. Y cuando nos veamos nuestras clases por retroalimentación virtual, aprovechen de hacer las preguntas de las dudas que tengan, ¿cierto? O incluso de contenidos anteriores, ¿ok? Para que aprovechen todas las instancias que se les están dando para mejorar, ¿cierto?, sus aprendizajes en este periodo complejo. Que tengan un buen día. Adiós.